Hola chicas, hermanas tortugas, fan del Jichan, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una bonita semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión, chicas, les traje un video muy bonito, pero el video es un poquito largo porque vamos a hablar de varios temitas importantes y muy bonitos. Espero que se queden conmigo hasta el final y que no se cansen al escucharme. Y chicas, sí sé que les debo video, sé que la semana pasada no subí video al canal porque estuve un poquito ocupada y esta ocasión pues les traigo video larguito como recompensa por no subir video la semana pasada. Pues les comento cortito y breve. Estuve ocupada porque el día 1 de julio es el cumpleaños de su servidora y pues estuve de cumpleaños, estuve celebrando, bueno, no celebrando porque yo pues, la verdad no celebro mis cumpleaños, no casi me gusta celebrar, pero me trajeron una sorpresa y la verdad no me lo esperaba. Quedé totalmente impactada por la sorpresa. Pero en lo personal sí me gustó la sorpresa, aunque a mí no me gusta celebrar mucho mi cumpleaños, porque a veces en los cumpleaños, y no me van a dejar mentir, nos hacen como apanado y suceden cosas raras. Y pues terminamos siendo un poquito de, digamos, de meme en la familia. Y pues eso a mí no me gusta, porque después de eso pues me siento mal, me da vergüenza. Y pues después terminamos siendo como que no me gusta y por lo tanto pues me deprimo y quiero encerrarme y no salir por varios meses de donde sea que esté. Y lo que hice la verdad fue algo muy bonito, yo mismo lo hice, aunque no terminé de hacer como yo hubiese querido hacerlo, hice algo bonito, algo sencillo y algo chiquito, porque eso era lo que yo quería hacer pues con mis dos personas favoritas y me tomó bastante tiempo hacerlo, aunque no lo hice tan bien como yo hubiera querido que sea, pero sí me salió muy bonito y todas mis amistades pues cercanas me apreciaron por eso. Y chicas, hablemos un poquito de Xiao Chan y el evento que tuvo con Budweiser Mix. Es, creo que si no me equivoco, una cerveza o un energizante, creo que es una cerveza. Corríjame en los comentarios si estoy muy equivocada. Y recordemos cómo se comportó nuestro amado y querido Xiao Chan. Él es todo un caballero y lo que conocemos la historia de Xiao Chan es una persona muy caballerosa. Él hizo una bebida de cóctel específicamente y dijo que quería un nombre tanto seductor, así que el anfitrión sugirió Chico Chunking, de donde es Xiao Chan. Pero Chan después de eso limpió la mesa, ordenó todo, como todos sabemos cómo es él. Y para las personitas que no lo sabían, aquí les veo un datito muy curiosito. El anfitrión que participó junto a Chan en dicho live ese día es el mismo anfitrión que participó junto a Chan en un live que hizo Ronce Only el año pasado. Esto es el datito curiosito que hay. Y continuamos con el evento. Xiu Chang olió cierta bebida y dijo que ese olor pintaba en la cabecita de Xiu Chang y lo enviaba de regreso a unas escenas que dejaron en Xiu Chang un fuerte impacto, una fuerte impresión. Y yo pienso que es el papel de Wei Jing que a Xiu Chang le dejó pues un fuerte impacto, una fuerte impresión, todo. Pienso yo que es eso. No me hagan caso, esta es mi opinión. Y cuando le preguntaron a nuestro querido Xiao Chan que si él creía que al crear un personaje artístico nuevo hay algún avance de algún rol del pasado, a lo que nuestro precioso Xiao Chan respondió: cada personaje lo es porque todos son únicos y se encuentran con Xiao Chan en diferentes etapas de su vida. Y mencionó que no hay que restringirse al nivel artístico cuando estás creando algo, o sea que si quieres hacer algo lo haces. Y Xiu Chan hizo un pequeño sol y lo puso en su dedo, en su micrófono y en su camisa. Eso a mí me pareció súper bonito, súper tierno
y súper hermoso. Y más cuando dio esa sonrisa, a mí me encanta cuando sonríe, te juro que lo amo demasiado. Lo siento, chicas, me emocioné. Y continuando con el live, cuando el anfitrión le preguntó a nuestro amado Xiao Chan que si él tuviera la oportunidad de tomarse unas vacaciones largas, ¿a dónde irías?, le preguntó. A lo que nuestro amado Xiao Chan respondió: iría a casa y pasar tiempo con mi familia. En ese momento la carita de nuestro Xiao Chan cambió un poco, se puso un poco triste y pues me dio un poquito de nostalgia a mí verlo así, porque como ya sabemos, pues él trabaja en China y su familia no vive en China. A veces él pasará muchas fiestas solo y pues o cumpleaños de un ser querido solo o no poder estar en dicho cumpleaños, pues es un poco difícil. Eso es lamentablemente la vida de un artista, no estar en fiestas importantes de tu familia. Pero como la función tiene que continuar, nuestro amado Xiao Chan nos dejó unas palabras al final del live y nos dijo: espero que todos puedan encontrar y sentir lo bello en sus vidas e infundirles más inspiración y posibilidades sin límites. Esas fueron las palabras que nos dejó nuestro amado Xiao Chan al final del live. Chicas, hablemos un poquito de este restaurante que se llama, como pueden ver en el nombre, el restaurante es de un cantante, actor, bailarín que se llama Henry Lau. Es el nuevo capitán confirmado de String Dance of China y tiene un restaurante llamado Xiao San, como se puede apreciar en la foto. Pero hablemos un poquito de él. Ya, él es Henry Lau, más conocido como Henry. Es un cantante, compositor y actor taiwanés canadiense. Trabaja en la industria musical de Corea del Sur, mientras que su lenguaje primario es el inglés, o se habla más inglés. También habla la forma fluida el cantonés, el mandarín y el coreano. Nació el 11 de octubre del 1989, tiene 31 años. Y pues trabajó en los grupos musicales Super Junior y Super Junior algo así en el 2008 al 2018. También ahora hoy en día él es solista. Él tiene un restaurante llamado Xiao San. Este es un restaurante taiwanés, está ubicado en Apgujeong, Corea del Sur. Pero chicas, él no puso el nombre a su restaurante por el Xiao Chan que nosotros conocemos, no. Él puso el nombre con otro significado. Por ejemplo, el Xiao es por el verbo pequeño y el San es por estación, o sea, se llama pequeña estación. Ese es el nombre que él le puso a su restaurante, pero no es referente al Xiao Chan que nosotros conocemos. Simplemente es por el nombre, que digamos es un parecido, pero no es igual. La diferencia está por los tonos, porque los tonos son diferentes. Y chicas, ahora sí, comencemos con el tema del Yi Chan. Siempre dejo el tema del Yi Chan al último porque quiero hablarlo lentamente y así ustedes me puedan entender y no se vayan a confundir. Y sin más nada que agregar, comencemos. Hablemos de Produce 101, cuando Xiao Chan y Wang Yibo estuvieron en el mismo programa y ellos fingieron no conocerse, porque para ese entonces ellos ya estaban grabando Chen Kin Lee y pues los productores les habían pedido que por favor no expongan la serie que se estaba grabando, porque siempre allá pues toda serie siempre está en estricto privado, a menos que las empresas así lo quieran hacer público. Y entonces ellos en esa vez, Xiao Chan esa vez fue invitado especial para reforzar a uno de los equipos y Wang Yibo era coach de uno de los equipos. Y ese día, pues, si ustedes pueden apreciar en el video, Xiao Chan y Wang Yibo estuvieron súper nerviosos. Y Yibo miraba cada rato a Xiao Chan y eso era tan hermoso y tan precioso. Y recordemos en el cierre de la gira promocional que habían hecho por Chen Kin Lee, Yibo se bajó del escenario sin esperar que las luces se apagaran. Se bajó, salió corriendo, se cambió su atuendo por un atuendo de Luffy. A mí me encantó, te lo juro, ese atuendo era lo más precioso que había en el mundo. Pero recordemos que ese día Yibo estaba con dolor de piernas, tenía dolor de piernas y así él corría de aquí para allá, de allá para acá.
Ese día la reacción de nuestro amado y querido Xiao Chan fue hermoso cuando le dijo, wow, ay, porque la carita que puso nuestro bebé Yibo fue lo más precioso y hermoso del mundo. Yo lo amo, te lo juro que yo los amo a los dos. Son la cosita más tierna del mundo mundial. Son tan bellos y tan preciosos y tan hermosos. Fin. Y chicas, ¿recuerdan cuando Wang Yibo se fue a Londres? Supuestamente a ver una exposición de motos. Pero no fue a ver la exposición de motos, sino se fue a ver la exposición de arte. De arte. Y adivinen a quién le encanta el arte. A un niño precioso llamado Xiao Chan. Y Yibo dijo, ¿sabes qué? Hoy no voy a ver la exposición de moto, voy a ver la exposición de arte. Prioridades son prioridades. Y pues a nuestro amado Yibo fue captado saliendo de la exposición de arte, hablando por teléfono con alguien. Supuestamente gente decía que él hablaba contando a alguien lo que está viendo, eso es lo que la gente decía que él hacía. Bueno, fue lo que el paparazzi dijo que eso era lo que él estaba haciendo. Pero como él pensó pues que en Londres nadie lo iba a reconocer y estaba solo, paseándose por ahí, pero al final pues lo reconoció un paparazzi. En ese tiempo no había tortugas, en ese tiempo sí, eso fue lo que le reconocieron, fueron los paparazzi. Y pues no pudo pasar desapercibido y terminaron reconociéndolo. Así que por lo tanto pues su visita a Londres no fue oculta, sino fue pública. Y recuerdan cuando Wang Yibo y Xiao Chan estuvieron en una de las giras promocionales de Chen Qinli. Xiao Chan se enfermó, tenía la garganta recontra inflamada, estaba con fiebre, estaba enfermo, mejor dicho. Y cuando pues Yibo se enteró que Xiao Chan estaba enfermo, y Xiao Chan no va a decir que está enfermo porque Xiao Chan siempre se esfuerza demasiado. Y Yibo fue y habló con el director y le dijo que mejor Xiao Chan descansara para que pueda recuperar un poco su voz. Y Xiao Chan le decía con la mano que no quería descansar y quería continuar porque todos sabemos cómo es Xiao Chan. Xiao Chan se esfuerza demasiado, Xiao Chan siempre quiere que todas las cosas le salgan bien. Y como Yibo se preocupó, en la noche del concierto, Xiao Chan cantaba y Yibo elevaba su voz en los agudos cuando Xiao Chan no podía llegar. Yibo elevaba, como todos conocemos, Yibo es rapero, y al elevar él su voz hacía que Xiao Chan pueda llegar a las notas más altas. Y ese gesto yo amé de Wang Yibo, que se preocupara así por Xiao Chan, por no querer que Xiao Chan esfuerce demasiado su voz. Él elevaba su voz y Xiao Chan tenía la carita enferma, estaba con fiebre. Y a mí me encantó el gesto que tuvo Yibo al ayudarlo así de esa manera, porque estoy segura que Xiao Chan también hubiera hecho lo mismo por él. Y cuando le preguntaron a mi precioso Yibo que qué cosa había ganado, Yibo dijo, hice un nuevo y buen amigo. Y Xiao Chan agradeció a todos por las palabras. Y chicas, hasta aquí con el video. Nos vemos en un próximo video. Espero no haberlos cansado. Cuídense mucho. Bye.